Y como habíamos quedado, ya hoy un poco era pensar ya en los planes de trabajo a seguir. Cada unidad académica verá cómo lo pensó, las carreras que eligieron, o la carrera que eligieron, pero bueno, así que ya le doy la palabra a Pablo. Muchísimas gracias y bueno, realmente bárbaro, es mucha la concurrencia, así que bueno, realmente es un tema importantísimo que despierta interés y que tenemos que ir formándonos. Te dejo, Pablo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Teresa. Buenos días a todos y todas. Eh, bueno, tal como mencionó Teresa, ahora en la apertura lo que vamos a hacer es revisar en parte las tareas que nos tendríamos que eh, comprometer a desarrollar en los próximos meses en relación de esta exploración, ¿no? Sobre la implementación de los créditos académicos de este SACAU a nivel de los planes de estudio. Yo lo que voy a hacer es una muy breve, porque entiendo que puede haber colegas que se incorporan por primera vez en esta discusión. Entonces voy a hacer un breve repaso de los principales elementos, ¿sí? Para ya después concentrarnos en el plan de trabajo. De todas maneras, como en los encuentros anteriores, si hay alguna cuestión que ustedes empiezan a notar que no está clara o que requiere algún tipo de aclaración, nos vamos interrumpiendo y vamos aclarando. La idea es que sea realmente una discusión sobre los pasos a seguir, particularmente, y bueno, y si hay alguna cuestión sobre la que tenemos que volver para revisar, sin duda que está el espacio para hacerlo. Yo voy a compartir la presentación también queda a disposición para cuando termine este encuentro. A ver, ustedes me dicen, Santiago, vos me decís si se ve bien o Sí, se ve. perfecto, ahí se está Y viendo. ahí cambió también. También cambió. Bien, bueno. Bueno, a ver, la foto a la cual tenemos que llegar cuando terminemos este trabajo a lo largo del 2025 es poder tener esta información, ¿no? Solamente la información que es la conocida, que es la que está por encima en la superficie, las horas de interacción pedagógica, las horas de contacto, las horas de docencia, ¿sí? Sino también el resto de las horas que están asociadas a las actividades que le pedimos a los estudiantes, la preparación de los exámenes, que el estudiante realiza en su proceso de aprendizaje y que no está contemplado en estas horas que son las habituales, ¿no? Tal vez con la pandemia, esta situación de presencialidad y de interacción pedagógica también se ve atravesada por las tecnologías. Y entonces hay situaciones que los estudiantes y las estudiantes no pasan con nosotros en el aula física, pero en las cuales nosotros intercambiamos, ¿sí? Y tenemos una interacción con ellos a través de la tecnología de forma sincrónica y eso también entra en esta categoría, ¿no? De horas de docencia, de contacto, de presencialidad, de interacción pedagógica. Todo eso da los números que conocemos, la información que tenemos, de cómo fueron concebidos los planes, que implican una cantidad de horas, pero que son las que están asociadas a la interacción que ellos y ellas tienen con nosotros. Después está el resto de las actividades y acá el desglose de las actividades siempre está muy vinculado a las disciplinas, ¿no? Hay actividades que son más típicas de determinado ámbito y las cuales habrá que revisar en términos de explicitarlas concretamente de cuáles son las actividades más tradicionales que nosotros le pedimos a los estudiantes que realicen por fuera del tiempo y cuando eso está detallado, ¿sí? Y le podemos poner un valor aproximado en términos de horas, eso da la foto completa de cuánto tiempo tiene que dedicarle un estudiante para aprender todo lo que tiene que aprender y aprobar esos espacios curriculares en los cuales nosotros tenemos una responsabilidad en la coordinación, en el dictado, ¿sí? En la dirección. La idea es poder llegar a construir esta columna celeste que aparece en la diapositiva, ¿sí? La cual, sumada a la que conocemos, nos daría el volumen total de trabajo del estudiante. Ese es el desafío
que nos planteamos de cara a los próximos meses, tratar de ver cómo podemos explicitar esta columna celeste que sucede, digo, porque acá no estamos cambiando nada, lo que estamos tratando es de transparentar, de explicitar cuál es el tiempo en los planes que existen, en las asignaturas que constituyen esos planes, cuál es el volumen de trabajo total del estudiante que incluye esta dimensión que por el momento o en la mayor parte de los casos no la tenemos totalmente explícita, ¿sí? El marco en el cual se inscribe todo esto es una normativa que está vigente, que es esta normativa de noviembre del 2023, que es la que define el sistema argentino de créditos académicos universitarios y es la que, en función de lo que está vigente, plantea que hacia el 2027 tenemos que tener los planes traducidos a créditos académicos, ¿sí? Esto implica este trabajo que nos vamos a dar, en donde solamente a modo de ejemplo y nuevamente en función de la resolución que está vigente, ¿sí? Esto implicaría que un plan de estudio de una carrera que no sea de las, por ejemplo, de las carreras reguladas tienen en función de la resolución una indicación de que van a ser alcanzadas una vez que se constituyan las comisiones para la revisión, creación de estándares, pero que esa revisión o creación de nuevos estándares va a estar atada de alguna manera en el momento que suceda a esta normativa en la cual también las carreras del 43 tendrán que traducir sus planes de estudio a créditos académicos. En las carreras del 42, del artículo 42, las que no están reguladas, las que no están sujetas a los procesos de acreditación, un ejemplo de una carrera, por ejemplo, de 4 años, implica, ¿no?, una distribución de estos créditos. 60 son las unidades que tenemos que distribuir en cada año académico, independientemente de la extensión, de la duración que tenga ese plan. Si el plan tiene 3 años, una carrera de pregrado, tendrá 180 créditos. Si tiene 4 años, tendrá 240. Si tiene 5 años, tendrá 300. Si tiene 6 años, tendrá 360. ¿Sí? Como cada crédito, según la resolución vigente, tiene un valor de 25 horas totales, donde está la interacción pedagógica y el tiempo independiente, eso lleva a que un año académico de cualquier carrera, de pregrado, de grado, independientemente de la disciplina, tiene un peso en términos de volumen de trabajo de 1.500 horas, ¿sí? De las cuales, en función de esa resolución, esas 1.500 horas en una carrera, por ejemplo, de 4 años, implica un tiempo total de trabajo del estudiante de 6.000 horas, ¿sí? De esas 6.000 horas, según lo que figura en esta resolución de noviembre del 2023, hay un rango que tiene que estar vinculado con la interacción pedagógica, la presencialidad, las horas de docencia, que fluctúa entre 2.100 y 2.600 horas, y lo que resta para poder llegar a 6.000, según donde uno se apoye en estos valores de presencialidad o de docencia o de interacción pedagógica, será lo que implica el tiempo de trabajo independiente o autónomo del estudiante, ¿sí? El desafío entonces de esa manera es pasar de este plan que ustedes habrán traído y ahora vamos a ver qué vamos a hacer, con una columna donde están las horas presenciales, las horas de docencia, a uno donde tenga la columna donde estén establecidos los créditos académicos. ¿Cómo lo hacemos? Ahí es donde está el desafío, insisto, el plan de trabajo para tratar de llegar a esos números de cuántas horas de trabajo independiente no presenciales se requiere para cumplir con cada una de las obligaciones académicas y poder estimar este tiempo de nuestras y nuestros estudiantes que tendríamos que tratar de definir, ¿no? Si es de menos de 30 horas semanales, entre 30 y 40, que sería donde está establecido los valores de la normativa, entre 30 y 40, que ya estarían muy por encima de esa normativa, pero que probablemente sean lo que en algunos casos refleje esta situación diagnóstica cuando transparentemos cuánto es el volumen de trabajo real existente hoy en los planes de estudio, y tratar entonces de llegar a esa
a esa columna, ¿no? Solamente como referencia, digo, como una primera referencia, cuando uno, como una foto muy borrosa, muy global, mira qué es lo que sucede en las proporciones entre autonomía y interacción, ¿no? Entre trabajo independiente y horas de docencia. Esta es de forma muy grosera, la proporción, ¿no? Entre un 60% de trabajo, 60-65% de trabajo independiente sobre el volumen total y un 40-35% de interacción pedagógica, como tener una primera referencia de cuál es la foto muy global de esto. Pero no necesariamente esto es lo mismo en una carrera que en otra, ¿sí? Probablemente en determinadas carreras esa proporción no sea así. No es lo mismo en una carrera, en una misma carrera, en un primer año que en un cuarto año o en un quinto año, y no necesariamente es lo mismo en un mismo año de una carrera, esta proporción en una asignatura que en otra, ¿sí? Esto es como foto final, general y global, pero insisto, no deja de ser una primera aproximación para pensar esto, y que sin duda también está reflejada en lo que plantea la normativa cuando establece determinados rangos que igual dan cierta flexibilidad en cómo rangos en términos de trabajo presencial o trabajo de interacción pedagógica y volumen de trabajo independiente. En relación a, ya sí, digo, porque todo esto era sobre todo para los colegas que se estaban sumando, poder situar, contextualizar qué es a dónde tenemos que llegar y algunos elementos a tener en cuenta a la hora de definir nuestro trabajo, ¿no? Como equipos. Hay un plan de acción acordado con la Secretaría Académica para poder desarrollar a lo largo del 2025, ¿sí? El objetivo de este plan de trabajo en relación a esta normativa, digo, la normativa vamos a tener que cumplirla todas las universidades, es lo que está definido, tiene unos plazos, pero más allá del cumplimiento de la normativa, discutir el tema de los créditos académicos es una invitación, probablemente, y que es desde donde la Universidad Nacional del Comahue lo toma, es una invitación a poder instalar dentro de nuestra comunidad universitaria, ¿no? La cultura de medir, de estimar el volumen de trabajo del estudiante, o sea, de poner al estudiante realmente en el centro como protagonista de este proceso de aprendizaje. Y por ello, lo que tenemos que revisar y tratar de explicitar es el tiempo que ellos necesitan y ellas necesitan para aprender, y no expresarlo en el tiempo que nosotros le dedicamos a enseñar. Entonces, este cambio de paradigma es parte de ese objetivo general, ¿no? De instalar esta cultura de la estimación del tiempo de trabajo del estudiante. Y sin duda, como específicamente está planteado, digo, dada la diversidad y la complejidad de la Universidad Nacional del Comahue en términos de la dimensión, por la cantidad de unidades académicas, la localización geográfica de las diferentes unidades académicas, el planteamiento estaba en tratar de tomar alguna carrera en cada una de las 17 unidades académicas como piloto para poder avanzar en esta traducción a créditos académicos en relación al SACAU, ¿no? Es por eso que los resultados que nos proponemos están relacionados con que pueda haber 17 equipos trabajando a lo largo de este año, y que podamos tener 17 planes de estudio, uno por cada una de estas unidades académicas, revisado y traducido a créditos, ¿no? La idea es poder dejar unas capacidades instaladas, que estas pruebas piloto que podamos hacer sirvan para que al interior de cada unidad académica se pueda replicar a otros planes que hacia el 2027, según lo que está vigente, tendrían que estar traducidos a créditos académicos, ¿no? En términos del planteamiento de este trabajo, la idea es, bueno, generar la mesa de trabajo sobre créditos académicos, constituida a partir de la Secretaría Académica y las distintas unidades, pero después
que en cada unidad académica se pueda constituir un equipo, ¿sí? Y ese equipo, así de una manera aleatoria, denominado equipo de trabajo de asignación de créditos, ¿sí? La idea es que pueda estar constituido por distintos referentes a nivel del plan de estudio, o sea, el objeto sobre el cual se va a hacer la traducción es un plan de estudio existente, vigente, y la idea es que el responsable, el coordinador de la carrera, director de la carrera, ¿no? Referente de la carrera, según como sea la organización que esté dada, sea parte de ese equipo, que haya algún representante de la Secretaría Académica de esa unidad o a nivel central, como para poder que esto pueda, independientemente del trabajo en este plan de estudio, pueda a futuro replicarse, ¿no? Trascender la discusión en ese plan, y después tratar de identificar algunos docentes de la carrera que puedan formar parte del equipo y algunos estudiantes avanzados de la carrera, ¿no? O sea, constituir un pequeño equipo de trabajo. A veces esto, muchas veces, por la organización existente en las unidades académicas, puede caer en alguna comisión de revisión curricular o no sé, equipo eh, a nivel de facultad, ¿no? Que trabaje las cuestiones académicas. Lo importante, insisto, es que haya representantes de los docentes y representantes de los estudiantes, además de las personas encargadas de la gestión de ese plan de estudio. La idea es poder, a partir de esta conformación, si fuera necesario, hacer una suerte de mayor sensibilización con el equipo, si es que no ha tenido acceso a estas instancias de sensibilización que, como dijo Teresa, se vienen desarrollando desde noviembre del año pasado. O sea, tal vez podemos facilitar algunos de esos videos que fueron grabados para que desde los equipos puedan revisar algunos de los elementos centrales con mayor detalle, no con la síntesis que yo he hecho ahora al inicio, y llevar adelante dos instancias importantes que tienen que ver con la traducción a créditos. Hay una primera, bueno, acá está el plan de trabajo, pero después si quieren vuelvo sobre eso con mayor detalle. Hay una primera, bueno, hay unas actividades que tenían que ver con la sensibilización, que bueno, a ver, las miramos acá, ¿no? La conformación de la mesa de trabajo sobre equipos, sobre créditos académicos, que es esta instancia que se fue gestando desde noviembre del año pasado con la Secretaría Académica a nivel de rectorado, con distintas instancias más centrales de secretarías académicas de facultades o de sedes para, para socializar los aspectos más importantes de esta discusión sobre los créditos. La presentación que hemos hecho en febrero, que está, insisto, está disponible, está grabada, sobre la problemática general, sobre alguna comparabilidad con otros espacios regionales y nacionales en lo que tiene que ver con sistema de crédito. Y ya pasaríamos a la actividad 3, que es la que también entiendo que se fue gestando desde febrero, que tiene que ver con la selección de un plan de estudio en cada una de estas unidades académicas sobre la que se va a trabajar. O sea, elegir un plan de estudio. Ahora cuando cierre esta presentación podemos abrir el espacio para conversar y para ver las unidades académicas que ya han definido, cuál es el plan de estudio que han definido, si hay ya algún cronograma establecido, si hay algunas definiciones sobre cómo trabajar. Y en otros casos, unidades académicas que todavía no hayan avanzado en esta selección, que puedan por lo menos mencionar si está previsto, ¿no? Para las próximas semanas poder avanzar en este sentido. Constituir, hay una actividad 4 que es la constitución de estos equipos que mencioné, que en algunos casos puede ya estar definida o en otros casos no. Si no está definida, si ya está seleccionado el plan sobre el cual se va a hacer esta experiencia piloto, pero todavía no constituye el equipo, esta es una de las tareas que restan para las próximas semanas, tratar de ver qué docentes y qué estudiantes podrían formar parte de este equipo, ¿sí? Y avanzar sobre la primera actividad, que es una estimación de escritorio, una estimación teórica sobre el volumen de trabajo de los estudiantes, ¿no? Y esa es la primera actividad, es una actividad a desarrollar a través de este equipo,
y la idea es que ese equipo se pueda juntar virtual, presencialmente, eso dependerá de las posibilidades que se tengan en el marco de ese plan de estudio, y reflexionar sobre, desde la experiencia, ¿no? Del responsable del plan, de los docentes que tienen una mirada sobre sus espacios curriculares, pero probablemente también por la experiencia, por el lugar que ocupan dentro del plan de estudio, también alguna percepción, alguna representación sobre el tiempo en relación a otros espacios curriculares, y estudiantes avanzados que sin duda han sido atravesados por el tiempo, eh, por varios de esos espacios curriculares que han transitado, ¿no? La idea es poder, a nivel de equipo, poder hacer una primera aproximación a cuánto tiempo total implica aprobar cada uno de los componentes curriculares de ese plan de estudio, ¿sí? Em, la idea es que esta respuesta esté dada en el marco de este equipo, ¿sí? Esto también depende de las posibilidades. eh, por la experiencia que tengo en otros casos, hay equipos en los cuales, por la cercanía, por la dimensión que esto tiene, les posibilita hacer algunas consultas informales con otros docentes, ¿no? Y que esa estimación de escritorio no solamente tenga las voces de los 3, 4 docentes que le integran, sino probablemente de más, en una suerte de interacción con colegas. Pero inicialmente la propuesta es que pueda resolverse, digo, para que la complejidad no sea mayor, en el marco de este equipo, ¿no? Porque es una primera aproximación, ¿no? Es poder asignar a cada componente el valor de las horas de trabajo independiente, y por ende, sumado a las horas que figuran en el plan, tener el volumen total de horas que implica cada una de esas asignaturas, materias, seminarios, espacios curriculares, ¿sí? Un elemento importante a tener en cuenta es que la asignación de créditos, y por ende de volumen de trabajo del estudiante, en términos de horas, se asigna a todos los componentes que forman parte del plan, así como a las obligaciones de titulación que puedan estar asociadas, ¿sí? A poder adquirir ese título, ¿no? Por ejemplo, algunos niveles de idioma que pueden no estar constituidos como un espacio curricular, pero es un requisito de titulación. Si es un requisito de titulación, requiere una asignación de tiempo o una estimación de tiempo dentro de ese plan de estudio que, traducido a créditos, ¿sí? Debería estar contemplado en los 180, 240, 300, 360 créditos que constituye una titulación, según la duración en años que ésta tenga, ¿sí? Digo que para esta primera aproximación no solamente van a tener que tener en cuenta los componentes que constituyen el plan de estudio, sino también, si los hubiese, requisitos de titulación que no están constituidos como un componente curricular en el plan de estudio, pero que sí son necesarios para que el estudiante sea un licenciado en economía, un ingeniero civil, un licenciado en letras. Esta estimación, insisto, lo que va a darnos es esa columna con la mm, percepción de los docentes y de los estudiantes en relación a esto, y la idea es poder, ¿sí? Digo, la presentación es más larga porque tiene como mayor detalle, pero yo preferiría avanzar un poco y sobre todo abrir el espacio para dudas y consultas, dado que la presentación la van a poder mirar luego, digo, tanto el video, pero la presentación en PowerPoint va a ser remitida para que puedan mirarla con mayor detalle en los equipos. Eh, entonces hay una actividad 5 que tiene que ver con una estimación de escritorio, que es la que está prevista eh, para el próximo mes, digo, poder en abril resolver esta estimación a nivel de los equipos, en una reunión, 2 reuniones. Bueno, cada equipo verá si cada integrante piensa por separado y después se integran las percepciones y hay una suerte de debate para tratar de estimar
un número, que insisto va a ser una estimación de escritorio, pero para dar lugar a la actividad siguiente, que es una verificación, ¿no? Y ahí sí, en la verificación, la idea es contrastar esta información con todos los actores intervinientes, ¿no? Para eso, en la propuesta, la idea es tomar una parte del plan de estudio para poder hacer la verificación de esa información estimada por este equipo constituido. Y para eso dependerá de cómo es la estructura curricular en la que está constituido el plan de estudio, está anualizada, o sea, si los años académicos en los que está constituido ese plan tienen materias anuales, hay que tomar el año completo para poder hacer la verificación. Si es el caso que los componentes son cuatrimestrales o bimestrales en términos de cómo están constituidos, se puede seleccionar un cuatrimestre sobre el cual hacer la verificación, ¿sí? Entonces acá hay como dos decisiones a tomar después de haber hecho la estimación de escritorio, que es qué año o qué cuatrimestre se va a tomar para realizar la verificación, o sea, contrastar la información con los estudiantes y con los profesores que forman parte de ese cuatrimestre o de ese año académico. Y la segunda decisión, además de identificar qué cuatrimestre o año académico tomamos como muestra para la verificación, eh, la segunda decisión tiene que ver cómo haríamos esa verificación, con qué instrumentos aplicaríamos sobre ese periodo seleccionado para llevar adelante la verificación. Hay inicialmente, y esto es a propuesta, porque, insisto, esto no deja de ser una propuesta flexible para ver las distintas adecuaciones a las realidades de cada unidad académica, del plan seleccionado, de las características que el plan tenga en términos de dimensiones, o sea, de matrícula, de estructuración, digo, hay una serie de elementos que hay que considerar. Pero hay inicialmente sugeridas 3 herramientas para llevar adelante esa verificación, ¿no? Para tomar un cuatrimestre, tomar un periodo y aplicarle a ese periodo alguno o algunos de estas herramientas propuestas para contrastar la información con las voces de los estudiantes y las voces de los docentes que están a cargo de esos componentes curriculares. Una de las herramientas son los cuestionarios. Voy a ir en detalle sobre cada uno, no en mucho detalle, digo, para dejar, insisto, el espacio para más preguntas que me parece que van a aclarar más que una presentación extensa. Hay una primera herramienta que es el cuestionario, ¿no? Es elaborar un cuestionario que pueda ser aplicado a los docentes que dictaron algún componente curricular en el cuatrimestre que uno ha seleccionado, y un cuestionario a los estudiantes que aprobaron ese cuatrimestre, que aprobaron las asignaturas, cada una de las asignaturas de ese cuatrimestre. El cuestionario no necesariamente tiene que ser aplicado a un mismo estudiante que haya aprobado todas, sino que por cada uno de los componentes que constituyen ese cuatrimestre, uno tendría que hacer un levantamiento con estudiantes que hayan aprobado o en régimen de promoción o en primer, segundo llamado de examen, esa obligación académica, ¿sí? Entonces hay un instrumento para preguntarle a estudiante que haya aprobado y un instrumento, también cuestionario, a aplicarle al docente a cargo de ese componente de esa asignatura, ¿sí? El cuestionario puede tener la dimensión, mi sugerencia, digo, ahora voy a pasarlo muy rápidamente, es que sea algo sencillo, no demasiado complejo, en el cual, sobre todo, la información que tendríamos que tratar de identificar es cuánto tiempo le llevó las actividades genéricas que se hayan solicitado a lo largo de esa asignatura, ¿sí? En términos de tiempo
de trabajo del estudiante, ¿no? Para lo cual habría que poder discriminar, hacer una explicitación de algunas actividades habituales que tienen que ver em, con la asignatura, vinculadas con la lectura de textos, la preparación de trabajos, la preparación de exámenes, y que tanto el docente como el estudiante pueda pueda evocar, el estudiante sobre todo, evocar a la memoria, porque es una asignatura que ha cursado a lo largo probablemente del cuatrimestre en curso, digo, el anterior, el inmediatamente anterior, y tratar de hacer una estimación en relación a las actividades que lo llevaron finalmente a la aprobación de la asignatura, ¿sí? Tanto durante la cursada como entre la cursada y la presentación del examen, si es que al estudiante que le estoy, en primer lugar, si es que la asignatura no tiene régimen de promoción y tiene examen final, y entonces eso implica respuestas sobre la cursada aprobada y sobre el tiempo que me dio entre la aprobación de la cursada y la presentación y aprobación del examen final, poder estimar cuánto tiempo le llevó todo este periodo. Al docente probablemente es más sencillo porque forma parte de su planificación, ¿no? Lo que está previsto en cada una de las semanas de cursada, y si, insisto, si no hay un régimen de promoción, qué actividades considera que el estudiante tiene que desarrollar entre haber aprobado la cursada y haberse presentado al examen final en términos o de integración de determinados conocimientos o de transitar conocimientos no desarrollados durante la cursada, pero que son necesarios para aprobar la asignatura y dar cuenta de todo el aprendizaje realizado. El cuestionario, insisto, lo que figura acá no deja de ser una referencia, pero la idea es poder hacer un levantamiento con los docentes vinculados en ese espacio curricular perdón, en ese periodo que se seleccionó. Por ejemplo, este cuatrimestre, uno puede decir, bueno, voy a seleccionar el primer cuatrimestre del tercer año de la licenciatura en economía. Bueno, en ese tercer año de la licenciatura en economía habrá, ¿no?, una serie, en términos teóricos, una serie de asignaturas que un estudiante tendría que desarrollar en el primer cuatrimestre de un tercer año de la licenciatura. Ahí uno, habiendo hecho la estimación para todo el plan, lo que tendría que identificar es cuáles son esas asignaturas, cuáles son los componentes curriculares vinculados con el tercer año de la licenciatura en economía, y aplicarle el cuestionario a los docentes a las cátedras o los equipos que están dictando el tercer año, el primer cuatrimestre del tercer año en economía, ¿sí? Preguntándoles cuánto tiempo en relación a determinadas actividades los estudiantes tienen que dedicarle para aprobar la asignatura. Terminado el cuatrimestre, la idea es poder aplicar ese instrumento a estudiantes que hayan aprobado, no que hayan cursado, o sea, que hayan aprobado la asignatura, ¿sí? No que hayan aprobado la cursada, sino que hayan aprobado la asignatura. Y el cuestionario tendría que reflejar las mismas categorías, ¿no?, de respuesta en términos de, no sé, textos leídos, en términos de tiempo, ¿no?, de actividades, etc. Para poder contrastar la percepción en ese periodo de lo que manifiestan los docentes a cargo de las asignaturas y la percepción de los estudiantes que aprobaron esas asignaturas. Esta es un abordaje, es una herramienta para aplicar, ¿sí?, con información que tiene, sin duda, como cualquier herramienta en términos, ¿no?, de una investigación, de una exploración como la que estamos haciendo, tiene fortalezas y debilidades. Sin duda que la mayor debilidad tiene que ver con que el estudiante está evocando, ¿no?, periodos que probablemente son de semanas anteriores, una cursada que ha comenzado en marzo o fines de marzo y que culmina a fin de junio, principio de julio, y que tiene que tratar de rememorar en parte qué tiempos dedicó, en términos muy genéricos, a las actividades para poder haber logrado en julio, principio de agosto, haber aprobado esa asignatura. Esta es una de las herramientas sugeridas. Digo, yo voy a pasar por alto toda
ciertas especificidades que tienen que ver con la aplicación de un instrumento de recolección de información como este, ¿no? Un cuestionario, para pasar a la segunda, que es una alternativa, que puede ser complementaria, o sea, yo he trabajado en planes de estudio donde la decisión fue triangular, o sea, aplicar cuestionario, pero también aplicar una suerte de bitácora en sacar fotos en algunos momentos de la cursada para poder entender cuál es el tiempo, ¿no? De una semana a otra en relación a determinadas actividades que pueden ser muy habituales dentro de lo que tiene que ver con esa asignatura, más allá de cambiar el contenido, ¿no? La actividad en sí misma, dada la complejidad, se replica en muchos momentos de la cursada, de esas 15, 16 semanas de cursada, entonces es hacer un levantamiento en 2 o 3 semanas, que pueden ser consecutivas o no, a lo largo de las 14, 15, 16 semanas que constituyen la cursada en una asignatura, ¿sí? Entonces es aplicar a todos y todas los estudiantes, digo, el otro instrumento es solo para los que aprueban la asignatura, esto es para todos los estudiantes que forman parte de la cursada de esa asignatura, que en primer lugar el docente pueda, claro, qué actividad le está pidiendo, ¿no? Y que el propio docente haga una estimación de la lectura que está pidiendo, del trabajo práctico que está pidiendo a realizar de una semana a la otra, cuánto tiempo considera que eso le puede llevar al estudiante, y acá hago un paréntesis de cosas que fuimos sobre todo presentando en los encuentros de sensibilización. Estamos hablando de aulas heterogéneas, estamos hablando de una diversidad de estudiantes, pero la planificación generalmente está orientada, ¿no? A un perfil de estudiantes sobre el cual uno está planteando la actividad y sobre la cual uno podría, con ciertas variaciones, pensar, ¿no? En función de la complejidad que tiene la actividad que está solicitando, cuánto tiempo podría llevar. Hacer este levantamiento y que el estudiante de una semana a la otra, además de cumplir con la actividad, responda cuánto tiempo le llevó, nos da estos rangos, ¿no? De estudiantes que le dedicaron más tiempo, estudiantes que le dedicaron menos tiempo a la actividad solicitada. Y entonces acá hay una nueva información que tiene que ver, ¿no? Con algún momento dentro de la cursada. Sin duda que esto tiene mayor exactitud, si se quiere, digo, más allá de que siempre es una estimación por parte de los y las estudiantes, así como por parte nuestra, pero por lo menos tiene muchas voces, y la diversidad de voces que existen en el aula sobre cuánto tiempo llevó. Tal vez la desventaja de esto, digo, más allá de que uno no puede aplicar la bitácora de la semana 1 a la semana 16, digo, no, porque no, digo, poder se puede, digo, pero es muy difícil sostener que los y las estudiantes, ¿no? Puedan ir respondiendo semana a semana. Digo, nuevamente, esto podría ser una opción, pero no está dentro de lo previsto, sino sacar algunas fotos. Tiene la desventaja de que lo estamos aplicando a un universo que no sabemos efectivamente quiénes de esos y esas estudiantes van a terminar aprobando la asignatura, ¿sí? O sea, es información del colectivo, pero no necesariamente de los que finalmente aprueben la asignatura. El cuestionario, que es la otra herramienta, está aplicada a las personas que efectivamente, ¿no? Cursaron y aprobaron, ¿sí? Esta es una instancia, insisto, uno podría hacer la contrastación en relación a las asignaturas de ese cuatrimestre que se tomó como referencia para la verificación en la totalidad de las asignaturas y en distintos momentos, sobre todo para hacer esa estimación y la proyección, finalmente volver a discutir a nivel del equipo de trabajo si en función de los datos recogidos, ¿no? Esta información vista en función de ese periodo seleccionado, si tiene eh, sí tiene muchas diferencias. Hay una última a proponer que tiene que ver con realizar grupos focales, ¿no? Y llevar adelante un grupo focal, sobre todo con estudiantes que hayan transitado y aprobado, no necesariamente en el cuatrimestre anterior, sino en algún momento, y tener una discusión sobre el tiempo, sobre
las complejidades vinculadas con la cursada y aprobación de esas asignaturas vinculadas con ese periodo. Y también acá hay distintas, ¿no?, recomendaciones que tienen que ver con lo habitual en términos teóricos de la realización de un grupo focal. Acá lo único novedoso es el objeto, digo que tampoco es, digo, no es, es novedoso para nosotros que estamos explorando la cuestión del tiempo. La selección de de esos participantes es crítica, ¿no?, para poder recibir la información o contrastar la información que nosotros identificamos en términos de escritorio con estos grupos de estudiantes ya más avanzados, y poder verificar esos tiempos que se pensaron. La idea es poder desarrollar esta verificación, ¿no?, de acá a agosto, para lo cual es la importancia de poder tener el equipo constituido, realizar la estimación de escritorio y empezar a preparar eh, cómo sería la verificación, en qué periodo y con qué herramienta. Alguna de estas u otras que ustedes podrían considerar que brindan la información necesaria para poder hacer esa contrastación entre la información en un periodo y algún dato un poco más cercano desde los actores en relación a esa estimación. Yo voy a volver sobre, si quieren, sobre el cronograma para que aparezca como más claro. Perdón, que estoy haciendo, por ahí está, para que se vea claro cómo es. O sea, la idea es, una vez que se hayan recogido los datos, hacia agosto, septiembre, poder hacer una sistematización y poder hacer una suerte de pequeño informe sobre lo trabajado, ¿sí? Y compartir, ¿no?, las experiencias. En esto las unidades académicas pueden tomar caminos diferentes, sin duda, y tal vez es interesante en algún momento volver a juntarnos y conocer cuáles fueron las experiencias en relación a esta propuesta en las diferentes unidades académicas, que pueden haber aplicado distintas herramientas, pueden haber triangulado distintas herramientas, pueden haber alcanzado eh, datos muy relevantes que puedan también servir o inspirar a otros equipos para eh, avanzar en lo que tiene que ver ya directamente con la asignación de los créditos a todo ese plan de estudio y replicar a futuro con otros planes en la misma unidad académica. No sé, yo por lo pronto hasta acá quisiera llegar, más que nada para abrir el espacio sobre consultas, sobre dudas que puede tener este plan de trabajo, que entiendo que es ambicioso, que tiene que ver, insisto, con la normativa que habrá que cumplir, ¿sí? Y sobre todo con la voluntad política de la Universidad Nacional del Comahue de iniciar este proceso y que no sea exclusivamente una una operación matemática, la de la asignación de créditos, sino que vaya más allá y que pueda revisar algunas de los procesos que llevamos adelante en el aprendizaje de nuestros y nuestras estudiantes. Bien, Bien, muchísimas los que gracias, quieren hacer, Pablo. sí, Eso. los que quieren hacer consultas pueden levantar la mano o escribir y pedir la palabra en el chat, o bien a escribirla, no hay inconveniente. ¿Podría hablar? Mariana. Sí, por favor. Yo tengo una presentación para hacer, ¿podré compartirla? Le cuento a Pablo que nosotros hicimos acá estoy en Bariloche, un simulacro de trabajo sobre los CRE con el plan de estudio de educación física, que es un plan que es nuevo, futuro, que ya pasó revisores externos, todo, pero que pusimos pausa en la revisión final porque bueno, el plan se evaluó en pandemia, tiene un montón de posibilidades de modificarse, además de la normativa. Y cuando hicimos reuniones, que ahora les voy a mostrar, nos surgieron muchísimas dudas que no nos permiten seguir trabajando
La comisión de plan de estudio, que hay que sumarle los estudiantes, pero sería esa ETAC, no tiene la capacidad de poder asignarle créditos a la diversidad de materias que tenemos en la carrera, y que va desde filosofía hasta alta montaña con pernocte. Entonces hicimos este simulacro que ahora les muestro, que es un ensayo como para poner en práctica desde los docentes, no pudimos llegar a los estudiantes. Dentro de ese simulacro la idea era que surgieran las dudas principales que nosotros necesitamos hoy, y yo creo que muchos compañeros van a tener sobre algunas cosas puntuales. Y después, bueno, sí, ya como ahora viendo tu presentación, poder quizás formar esta ETAC, pero teniendo muchos más insumos desde los docentes. Nosotros tenemos un espacio y una llegada bastante, una uni bastante chica, entonces podemos llegar a los y las docentes. Entonces, me dio para... Sí, acá estoy. Ahí se ve, Santi. Todavía no. Ahí sí, ya cargo. Sí. Bueno, nosotros el trabajo lo hacemos con el plan de educación física, que es el que también querríamos hacerlo con la licenciatura en ciencias biológicas, el que tenemos más avanzado, como decía recién. Y la verdad es que el objetivo principal, bueno, con todos los que vos dijiste, es la visibilización del tiempo de trabajo autónomo y la reflexión, que lo puse en negrita porque lo que nos está pasando es eso, que necesitamos que todos los profes, todos y todas los profes hagan alguna reflexión sobre el trabajo autónomo de los estudiantes, porque en algunos casos hay docentes que nos dicen: nunca pensé en cuánto le toma a un estudiante el trabajo que yo le doy para la casa o su trabajo autónomo para alcanzar los objetivos. Entonces después de, nosotros tuvimos algunas capacitaciones el año pasado acá en CRU presencial o de link que nos pasaban desde Secretaría Central, hasta la tuya de noviembre, más la de febrero. Entonces, después de esa reunión con vos en febrero, hicimos 2 reuniones mellizas, les pusimos en distintos horarios para que los profes puedan acudir, con los profes de educación física, 2 reuniones que se realizaron entre febrero y marzo. Se respondieron algunas dudas de docentes que no habían ido a ninguna de las otras 4 charlas, 5 charlas que se había tenido sobre los CRE. Planteamos cómo se iba a construir, que fueron dudas que nos sacamos con vos en febrero. Bueno, un CRE de los 25 y cómo las asignaturas que promocionan cuentan en promedio eso. Y explicamos ciertas consignas que acompañaban un cuadro de trabajo que yo después quedamos en que lo envíe a los docentes. Recuerdo, es un plan nuevo, no es el plan vigente, pero como ese plan ya está totalmente armado, tiene el plan de enlace, o sea, de las equivalencias. Entonces el docente puede pensar en la materia que da hoy, para la materia que va a dar en 2 años, esperamos. También tiene todos los contenidos mínimos, algunas materias cambiaron de nombre, pero son lo mismo que hay, entonces es como fácil de trabajar en ciertas materias. Se consensuó que ese trabajo, que fueron de 10 días, o sea, hasta el domingo recibir respuestas, lo recibiera yo y la coordinación de carrera. Acá tenemos coordinación de carrera ahí que mencionabas para el ETAC. Y bueno, yo las procesé y el trabajo fue me parece que estuvo muy bueno, porque además de que los docentes tuvieron que designar estas tareas en las cuales hay trabajo autónomo, por lo que veo ahora para el trabajo con estudiantes, creo que tenemos como bastante armado en cada una de las respuestas que recibí estos detalles de cuáles son los trabajos autónomos a los que uno tiene que pensarle horarios. Lo que se mandó fue pedir, bueno, este cuadro, que las cátedras completaran, las que pudieran, las que quisieran, con una fundamentación de cómo calcularon las horas para saber esa diversidad de cómo piensa cada docente en hacerlos, las dudas y problemas que ahora la última diapo te muestro porque no podemos seguir. Y resulta que yo en esas reuniones me entero que, dado las charlas que habíamos tenido el año pasado, en noviembre, algunos docentes habían hecho consultas a sus estudiantes ya. Entonces, para saber si algunos docentes ya habían consultado, o si qué les parecía dentro de que vos habías nombrado también ya en febrero el cuestionario, el grupo focal, qué les parecía mejor hacer. Entonces, mandando este cuadrito, acá en la parte de ejemplos y de detalle, tenemos una diversidad de esas
esas configuraciones que los profes creen que hay en su asignatura para evaluar horas de trabajo autónomo. Entonces, recibí 22 respuestas de cátedras, que es un montón, la mitad del plan. Está buenísimo, fueron 10 días con 2 de paro, 2 fines de semana y todo. Lo que encontramos acá que creíamos, nosotros lo hablamos en estas reuniones con educación física, nosotros creemos que el profesor de educación física va a tener una relación inversa a la que vos has mostrado entre trabajo autónomo e interacción pedagógica por esto mismo, porque es educación física y necesita mucho trabajo supervisado, ¿no? Mucho trabajo, si bien tenemos todo, bueno, una orientación menos, no es deportivista, tenemos área de montaña, pero bueno, la montaña también requiere la supervisión y todos los deportes, y bueno, etcétera. Entonces, ahí se reflejó en estas 22 cátedras que hicieron un ensayo, sí, es un simulacro, después de las dudas que nos vamos a sacar quizás eso cambie, que tenemos más, un porcentaje mayor de interacción pedagógica que de trabajo autónomo, que se puede ver en las barritas, que bueno, y tenemos este segundo gráfico era para mostrar la diversidad quizás de que en algunas cátedras se nos van los créditos re altos. Esta cátedra de hecho que ustedes ven este pico es la única de salidas de montaña que me contestó, entonces que tiene varios días en la montaña, entonces el trabajo autónomo o la interacción pedagógica, que es una de las dudas, se va muy alta y los CRE nos dan muy alto. Entonces, de todo este trabajo que sucedió en estas últimas 2 semanas después de tu charla, nos surgieron preguntas que no nos dejan avanzar, ¿no? Una que creo que pueden tener todos y todas acá es los horarios de consulta, ¿sí? Los horarios de consulta que, bueno, por ordenanza en la UNCO, el docente debe dar horario de consulta. Los horarios de consulta no siempre son fijos, ¿no? Hay horarios de consulta a demanda, pero tiene que haber un docente y pueden asistir o no los estudiantes. Si esas horas si tienen que contar en interacción pedagógica, o sea, en las horas de aula, o en trabajo autónomo, porque en realidad es el alumno el que decide que va a ir. ¿Sí? Esa es una duda que surgió en todos y todas prácticamente. Y medio asociado a esto, nosotros con la particularidad que tiene educación física, tenemos, por ejemplo, la necesidad de tener horas de alquiler de una pileta, una hora, para que los chicos y chicas puedan ir a entrenar, ¿no? Porque si yo les doy natación y no les doy el espacio para que aparte puedas ir a entrenar, es como, esa hora de entrenamiento tiene que haber un docente. No es obligatoria, el alumno puede ir o no, pero el club exige que haya un docente del club en ese horario. ¿Sí? Es parecido, lo mezclo con la de consulta, porque ahí también nos surgió. No es obligatoria, entonces si uno la pone como interacción pedagógica en esta columna que conocemos siempre del plan de estudio, suma una hora más que no todos los estudiantes van a usar, porque la diversidad de personas que llegan sabiendo nadar, no nadar y demás es mucha. Entonces, eso fue otro que surgió. Nosotros tenemos natación en 2 instancias distintas. Y las horas de consulta. Esos fueron una de las principales y recurrentes. Después hubo otra que me voy más abajo, que es el tiempo de transporte hacia y desde los espacios de estudio, que yo le puse una cruz porque yo no lo llegué a discutir esto con los profes, pero sé que no es trabajo autónomo la movilidad de un estudiante hacia y desde un espacio de estudio, porque nosotros acá decimos, qué lejos que queda el cerro para ir a esquí, pero bueno, en el Gran Buenos Aires hay personas que toman 2 trenes y 2 colectivos para llegar a la UBA, pero bueno, lo podemos discutir. Y las salidas de montaña, tenemos un gran problema con las salidas de montaña. Históricamente, el pernocte en la montaña con los profes, suben todos, van a estar en un refugio, duermen ahí. Históricamente eso se contaba como trabajo autónomo, hoy en día sería trabajo autónomo. Entonces está la discusión si el hecho de estar en una salida de montaña, estamos todos en la montaña, no puedo estar en mi casa, no puedo cuidar a mis hijos, no puedo hacer nada.
es realmente trabajo autónomo o debe ser contado dentro de la interacción pedagógica, las horas del plan de estudio, como le llamamos hoy en día, el que siempre figuró. Después, bueno, los estudiantes ahí lo vamos a trabajar también con la ayuda del Departamento de Didáctica, porque el Departamento de Didáctica ya hace unos años que, bueno, tienen trabajos publicados sobre el tema de trabajo autónomo y también dentro del Departamento de Didáctica hay profes que ya vienen poniendo en sus programas las horas de trabajo autónomo y creo que hay muchas dudas que surgieron sobre esto que se pueden discutir primero acá entre nosotros, digamos, ¿no? Y después trabajarlas con vos y con el resto de las sedes. Y en nuestra próxima reunión, bueno, definiremos este ETAC con los estudiantes. Nuestra idea era poder tener unas reuniones para explicarle los CRE a los estudiantes, para que quieran sumarse a esta ETAC y además para cuando hagamos los cuestionarios entiendan bien a qué se refiere el trabajo autónomo, así con estas mismas dudas que tienen los profes. Entonces, hoy lo que queríamos hacer con este simulacro que hicimos era poder llegar a hoy con estas consultas, estas preguntas sobre el trabajo autónomo o interacción, porque esto no nos deja continuar, porque la verdad que nos cambia un montón. Vos fíjate que si las salidas de montaña, si nosotros contamos que todo el pernocte y el descanso arriba de la montaña es trabajo autónomo, obviamente el CRE va a ser el mismo, ¿sí? Porque el CRE se constituye con la suma, pero lo que va a figurar como horas de plan de estudio, lo que va a, a figurar para nosotros como trabajo autónomo, va a ser distinto. Así que bueno, eso es. Si podemos. Perfecto, Mariana, bueno, gracias, ¿no? Gracias, porque aparte siempre cuando uno lo ve aplicado es más, digo, es más interesante que cuando uno plantea estas cuestiones en términos teóricos. Bueno, voy a tratar de ir en cada una de las consultas que tiene tu equipo, el profesorado en educación física. A ver, antes de ir pregunta por pregunta, hay una primera cuestión. Digo, pensemos que esto siempre es una estimación, ¿no? O sea, es una aproximación al tiempo, que el tiempo que finalmente nos dé la totalidad de lo que el estudiante tiene que aprender, tiene que ser un tiempo realista, digo. Tiene que ser algo que sea manejable semanalmente o en todas las semanas, digo, semanalmente por asignatura o semanalmente en el conjunto de las asignaturas y finalmente en un cuatrimestre o en un año académico. Lo que el crédito nos informa son los mínimos, ¿sí?, que el estudiante tiene que realizar para aprobar una asignatura, ¿sí? Por eso el crédito no nos da información si es un estudiante de 4, finalmente de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10. Uno dice, el estudiante aprobó, no sé, introducción al montañismo, o sea que tiene 4 créditos, ¿sí? O sea, te porta 4 créditos. Si en esa aprobación de esa asignatura, insisto, se sacó un 10, se sacó un 7, se sacó un 5, digo, esa información no la dice el crédito. Por ende, cuando uno asigna el crédito, en términos del tiempo, digo, y esa es responsabilidad nuestra, digo, porque somos los que proponemos las actividades como docentes, o desde el plan de estudio, ¿no?, la coordinación, estamos pensando en cuáles son las actividades mínimas para aprobar, ¿no? Entonces, de ahí la consulta, si no es obligatoria, digo, porque ahí podría ser que el estudiante tiene un espacio de consulta que es obligatorio. Si el espacio de consulta es obligatorio, se incluye dentro de la planificación. Si es optativo, digo, ahí es como el estudiante que quiere leer más, que quiere entrenar más, que quiere hacer más, ¿sí? Que probablemente es porque o viene con alguna trayectoria más debilitada y necesita reforzarla, ¿sí? O porque quiere ser un estudiante de 10, quiere ser un estudiante de medalla, ¿sí? Entonces, esa es una alternativa que obviamente es un dispositivo que la institución propone, pero que no es obligatorio. Si no es obligatorio, no entra en el cálculo, ¿sí? Y más que nada, si fuera obligatorio, si es consulta, digo, más allá de que ahí lo que pasa es que está la disyuntiva, en este caso porque el estudiante puede elegir porque no es obligatorio. Digo, en la consulta hay una interacción, porque hay alguien que va con una pregunta y hay alguien que da una respuesta, ¿sí? Digo, en este caso, como es optativo,
digo, no estaríamos discutiendo eso, pero un espacio de consulta es un espacio de interacción, digo, para responder, digo, más allá de que la respuesta que me parece que ustedes necesitan es que, como no es obligatorio, no entra en el cálculo, ¿sí? Lo mismo pasa con la segunda, digo, a ver, el profesorado tiene un acuerdo con un club para que esté en la pileta para el estudiante que, insisto, no sabía nadar y tiene que perfeccionar y tiene que practicar más, y bueno, eso está, digo, porque ahí hay situaciones de nivelación, ¿no? Digo, pero no es que tiene que ir a entrenar a esa pileta, o sea, no es una actividad que el docente diga, para la semana que viene entrenan en la pileta 2 horas. O sea, si el docente dice, para la semana que viene entrenan sí o sí, digo, pues es la actividad que está prevista y que después va a evaluar o que va a llegar un informe, entonces sí se contempla. Si no es obligatorio, es como la bibliografía extraordinaria que uno pone en los programas de estudio. Digo, esto es lo mínimo, si no sabes esto, no aprobás, pero además está todo esto que sería bueno que supieras, ¿sí? A ver, yo lo entiendo en función de cómo ustedes lo describen, que, insisto, lo que no es obligatorio no entra en la estimación, porque tiene que ver con esta, insisto, con la diversidad a la cual nos enfrentamos y sobre todo con la heterogeneidad, con las trayectorias que son diferentes en relación a lo que traen y sobre todo, probablemente, digo, cada disciplina tiene su particularidad, digo, pero en un profesorado de educación física esto ¿no? Probablemente también se hace sentir bastante. Entonces, la respuesta para las dos primeras, insisto, si no es obligatorio, no entra en la estimación. La salida de Bien. montaña. Digo, a ver, esto también hay que evaluarlo en función de la importancia que tiene. Digo, a ver, que esa actividad de salida de montaña sea tal vez, perdón, Mariana, ¿en qué asignatura es Sí, la de montaña? varias. Ah, vale. Desde segundo, hay en segundo, tercero y cuarto. Ok, y por ejemplo, decime una de segundo, ¿cómo se llama la asignatura? En la asignatura es actividades en el entorno regional, que es la que manda sus cosas, que tiene, llegó a 16, cree. Y es anual y tiene salidas de un día, de 2 días y de 3 días Está bien, a ver, probablemente, digo, esa salida obligatorias. es lo más importante que tiene digo, sin desmerecer las otras actividades que se propongan en el marco de esa asignatura, pero probablemente esa es, digo, es como, no sé, el trabajo integrador de la asignatura, digo, ¿no? Porque probablemente sucede más avanzada la asignatura, digo, no sé, cuando ya están terminando, digo, porque... No, ya de hecho ya salieron una vez. Hacen desde el comienzo, porque es de trayecto común, entonces no tiene mucha dificultad. Después el trayecto común le llamamos porque después eligen una orientación asociada a la montaña y una orientación asociada más a problemáticas educativas se llama hoy, después se va a llamar de otra forma, pero hacen muchas salidas, sí, igual estamos discutiendo eso con el profe de cuántas salidas hacen, pero el aula es la montaña, ¿sí? Nosotros tenemos, el aula es la montaña, entonces ahí viene esto de que por qué el pernocte se ha contado históricamente como que no fuera una interacción pedagógica, como que cada uno duerme por separado, es medio Sí, raro. a ver, digo, a ver, en esto, a ver, como una primera cuestión y que tiene que ver con la preocupación que tiene en general, digo, cuando la cultura esta de pensar en el tiempo del estudiante está como ya muy instalada, se va diluyendo la tensión entre presencialidad y autonomía. Digo, porque al final lo que uno está pensando es en el tiempo que el estudiante necesita para aprender, ¿no? A ver, el tema es que nosotros estamos partiendo de una base donde nuestra referencia de cálculo es la relación que ellos tienen con nosotros, ¿no? Entonces, eso tiene una fuerza muy grande porque es desde el paradigma que venimos, ¿no? Y entonces lo seguimos haciendo, si se quiere, en términos, ¿no? de un planteamiento como muy puro, atado a nuestro tiempo. Digo, esas proporciones que yo mostré siempre son en relación al tiempo del docente que implica tanto tiempo. Digo, bueno, pero también somos nosotros los que proponemos las actividades, ¿no? El estudiante no viene libremente y dice, no, yo para aprender esto quiero ir a la montaña, no, me quiero sentar en la biblioteca, no, a ver, el docente es el que propone, ¿no? Ajustado a unos contenidos, a unos lineamientos, etcétera, pero somos nosotros los que proponemos. Entonces, desde ese lugar, a ver, acá lo que cuenta es esa asignatura, qué peso tiene. Digo, y en eso, ahí hay que sopesar también que si obligatoriamente la persona se tiene que ir 2 noches a la montaña,
Digo, eso hay que ver en qué momento del año cae, en qué momento de la semana, porque lo inhabilita, y es obligatorio, digo, lo inhabilita probablemente para otras actividades que o el estudiante puede realizar. Si trabaja, si tiene situación de cuidado, no puede decir, bueno, ahora los dejo solos porque me voy a la montaña, porque si no, no apruebo. Digo, ahí hay también una situación que puede ser que efectivamente la actividad sea fundamental, esto de cuántas actividades de este tipo, ¿no? Que implican que la persona se ausente durante determinado tiempo son necesarias a lo largo de la carrera, pues una cosa es que sea un hecho puntual, insisto, para integrar, para revisar, y otra es que suceda muchas veces, que también puede ser porque tiene que desarrollar determinada capacidad de montañismo, no sé. Digo, Sí, ahí sí, hay las que... incumbencias del trayecto de montaña necesitan que esto, bueno, el trayecto común, pero la parte de específica requiere y tiene incumbencias, de hecho, en esquí y en montaña hasta 3.000 metros, bueno, tienen Que que bueno, salir. a ver, ahí yo ahí la sugerencia, Mariana, hay que verlo en el espacio curricular esto ocupa. Digo, porque, a ver, que tenga 16 cree, digo, a ver, si finalmente uno toma las horas de sueño y todo eso, digo, ahí hay que ver. Digo, a ver, la verdad es que la persona se tiene que ausentar 2 días, ¿sí? Y que no puede hacer otra cosa, pues encima está en la montaña, o sea, tiene que hacer eso que tiene que hacer. ¿Cuánto de eso es interacción o cuánto de eso es autónomo? Y ahí es medio gris, digo, y no sé si es lo central. Ahí lo importante es que esa actividad al estudiante le implica en ese cuatrimestre o en ese año una cantidad de tiempo para lo cual las otras con las que se comparte el espacio tendrían que ser menos. Digo, como para poder equilibrar que esa salida es fundamental, digo, porque es fundamental para el perfil de egreso, para esto que, como mencionas, o sea que de eso no podemos prescindir. El tema es con qué coexiste esa materia, con esa actividad, con otras. Digo, que también el estudiante tiene que realizar. Digo, porque entonces ahí es donde se puede generar un desfasaje increíble. Digo, que esta tenga más volumen, más créditos, a ver, si las otras tienen menos, no pasa nada. El tema es si todas siguen una tendencia, de repente hay como el pico ese, que no sé si será esta, digo, donde de Sí. repente y que eso genera un desfasaje semanal y de todo el cuatrimestre. Y que entonces los Ujú. estudiantes o hacen lo de la montaña o hacen lo otro, pero no pueden hacer todo lo que está en el plan, digo. Que al final es lo que nos estamos planteando con esta revisión, digo. Las personas pueden hacer, un ser humano puede hacer efectivamente lo que el plan en términos teóricos propone, ¿sí? Ser humano ideal que probablemente no trabaja y no tiene situación de cuidado, pero ¿puede igual hacerlo? ¿O la sumatoria de todo eso es totalmente irreal? Digo, ahí es donde hay que mirar lo de la salida de montaña como actividad obligatoria. Primero, la pertinencia de hacerla, que era lo que vos mencionaste, ¿no? Que tal vez en todos los espacios no es necesario, entonces hay que ver en cuál. Digo, acá hay que poder administrar mejor la cuestión del tiempo, ¿no? Tal vez en los tres es fundamental porque hay una progresión en lo que van adquiriendo. O hay una reiteración que también es necesario para sentar. O está sobreexagerado el tema de las salidas. Teniendo una sola salida, se alcanza lo que tiene que alcanzar finalmente y tributar para el perfil de egreso de ese profesor de educación física, específicamente en este aspecto de la montaña, ¿no? Eh, a ver, yo insisto, no me pondría, a ver, digo, esto alejado de la ciencia exacta, digo, es una aproximación y tiene que ver con esta cuestión realista, es decir, bueno, esto, 2 días. Y 2 días implican casi una dedicación full time, o sea, yo le sacaría lo del sueño, sin duda, digo, pero la persona desde que se levanta hasta que se va a dormir está en situación de aprendizaje, digo, de ver cómo uno ayuda al compañero, de ver cómo uno avanza con la actividad física, etc. Entonces, ahí, suponete, en 2 días, y probablemente haya una carga, no sé, de 32 horas, no sé, de 30 horas que tienen que ver entre la interacción, o sea, el gris ese yo no me metería tanto en el gris ese, entre la Ujú. interacción y el trabajo autónomo, ¿sí? Pero es una actividad que es fundamental para que el estudiante desarrolle, ¿sí? Después ahí podés hacer algunos ajustes si tanto, tanto. Acá lo importante
es plantear, uno, si la actividad es tan relevante, si es relevante, qué implicancias efectivamente tienen en términos aproximadamente de tiempo, restando, porque como tiene pernocte, digo, restando la cuestión del sueño, porque lo del sueño uno no está ni aprendiendo ni siendo autónomo. Digo, No pero sé, haciendo. porque dicen que uno aprende mientras duerme, pero bueno. No, sí, sin duda, uno como que asienta conocimiento, Sí, digo. sí. Pero tratar de llevarlo a ese plano y sobre todo ver ese espacio curricular, cómo coexiste con los otros en términos Sí, teóricos. es de hecho lo siguiente que queríamos hacer, que ya vamos a ver con esto el ETAC, ¿no? Era juntarse por cuatrimestre, ¿no? O por año, para ver cómo dio o cómo puede dar el anclaje de cada año en esto de los créditos. Como vos decís, quizás en este año, que es el segundo, el CRE se va al demonio, pero el resto de las materias están más o menos Sí, estables. no pasa nada, no pasa No nada. pasa nada, exacto. Y a ver, ahí lo único que pasa tiene que ver con esto, ¿no? Con la obligatoriedad, digo, pero eso ya es ajeno a la discusión del GRE, ¿no? Sí, Hacer es obligatorio ajeno, algo es una que. pelota que está en la cancha de la carrera, de cómo organizar los Ok, espacios. No, no se puede, la carrera se da de lunes a sábado, no hay forma de hacer salidas más todas las materias sin usar los sábados completos y a veces los domingos. Sí, es una pelota que me parece que está en la carrera de poder coordinar, igual que cuando se tienen que ir a esquiar, ese día no tener que volver al club y poder quedarse, por ejemplo, en el centro de esquí, para eso tienen pase. Bueno, pero es muy complejo por la cantidad de materias que tiene, es una carrera con muchas materias de pocas horas. Y bueno, y la complejidad de que los docentes también con el 80% simple no pueden siempre agendar sus horarios de acuerdo a lo mejor, pero bueno, no es un objetivo que hayamos caducado, digamos, se puede, eso está en constante revisión, digamos, por la coordinación. Pero bien, no sé, sí. no sé si te respondió, te lo quise Sí, más. sí, 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 totalmente, ¿no? Y hay profes acá Ah, ok, conectados también que están ahí craneando. Y ok, bueno, y lo ok. del tiempo del transporte está bien, No, ¿no? bueno, Cuenta, sí, a obvio. ver, obviamente, digo, bueno, ahí hay una cuestión, digo, esto siempre, insisto, es una aproximación, digo, bueno, hay una situación del traslado que está implícito dentro de, ¿no? de todo esto. Ahí uno, si quiere, cuando yo mostraba ciertas comparaciones con otros sistemas de créditos, ¿no? En sistemas, en países en los cuales el estudiante está cautivo en un campus y entonces, claro, ese tiempo está todo resuelto, digo, porque tiene todo, o sea, no se mueve de ese lugar, o sea, sale de su, ¿no? de su habitación, esas compartidas que vemos en las películas, va a la clase, vuelve, se encierra, digo, entonces ahí uno podría entender cierta lógica de menos cantidad de horas para el aprendizaje, no porque sean más inteligentes en determinados contextos que en los nuestros, sino porque está como todo más concentrado, ¿no? Insisto, esta situación, ¿no? de intramuro, ¿no? De perfil de estudiante cautivo. A ver, nuestros estudiantes vienen, se trasladan, en muchos casos mucho tiempo, y bueno, es parte, ¿no? de toda de esa atmósfera en la cual discurre todo esto que estamos planteando, digo, pero Y que no. además es algo que es avisado, ¿no? Cuando alguien viene a hacer la carrera, elige la orientación de montaña, sabe que va a ir a esquiar y que el centro de esquí es tal. Y entonces no es algo que de repente, uy, me di cuenta que me voy a tener que mover. Por supuesto que ya tenemos un campus acá que hemos sostenido tenido que dejar varios clubes, está bueno, pero hasta que no tengamos una pileta no podemos dejar de ir a la pileta. Pero sí, sí, pero creo que era válido porque a veces se mezcla esto de si realmente en el autónomo hay que calcularle todo lo otro que alrededor tiene un estudiante para poder llegar a algo. Pero no, yo creo que se va sentando el concepto y Digo, a bueno, ver, esto prima en parte también el sentido común, digo, ¿no? A ver, hay algo que tenemos que cumplir porque el estudiante tiene que aprender X cosa, y eso no podemos prescindir de lo que tiene que aprender. El tema es qué actividad le proponemos para que aprenda eso y que todo eso suceda en un entorno medianamente realista, teniendo en claro qué estudiante tenemos, digo. Ahí es como que confluyen tres elementos complejos a la hora. La obligación de lo que tenemos que lograr que aprenda, digo que es un mandato por parte nuestra,
el estudiante, que es un ser humano que existe hoy, que tiene determinadas características, ¿no? Y lo que entonces proponemos para unir a ese sujeto que tenemos hoy, 2025, ¿sí? Con lo que tiene que lograr. Entonces, ahí es donde me parece que sí, el sentido común tiene que primar en términos de nuestra experiencia, de qué es lo que efectivamente proponemos para que eso suceda en un tiempo realista. No solamente pensando que el tiempo es el nuestro, el que administramos nosotros, sino el que al estudiante lo atraviesa para poder efectivamente hacer lo otro que tendría que hacer en términos de obligaciones académicas en ese mismo periodo. Digo, y ahí es donde nosotros nos salimos de nuestra asignatura y tenemos que mirar un poquito para los costados, ¿sí? Para ver si eso, bueno, o alguien tiene que mirar hacia mirar el conjunto, digo, al coordinador de la carrera o el director de la carrera o el responsable, la responsable de la carrera, para ver si eso no se desmadra, ¿no? O sea, si el pico ese son todos picos, digo, como el que vos mostraste, ahí evidentemente no va a poder ser posible. Si hay un pico y unas mesetitas chiquitas, digo, bueno, hay una cosa que lleva más tiempo y bueno, lleva más tiempo. Claro. Bueno, bárbaro. Mil gracias. Podemos No, continuar. no sé si, Listo. digo, a ver, puede haber otros equipos. No, gracias Mariana, por traerlo. Digo, tal vez a otros y a otras, digo, que ustedes ya lo tengan avanzado, sirve, ¿no? Para ver la dimensión de las discusiones. Y sobre todo para ver esto, ¿no? De poder constituir estos equipos, de equipos que ya están constituidos, a los cuales uno suma a los estudiantes, a las estudiantes. Digo, pues, si esto no hay estudiantes, es un poco más de lo mismo. Digo, a ver, se supone que este es el tiempo del estudiante, si el estudiante no puede participar y dar su parecer, no vamos por otro lado. Hola. Y pensar en estas alternativas, ¿no? De cómo ir pensándolo, de cómo involucrar, de cómo contrastar. Digo, el tema de contrastar esto es importante. Eh, ¿Cuál es la mejor vía? Sí. O sea, acá Hola. entiendo Aquellos que que... hicieron consultas estudiantiles, les dio siempre que el estudiante cree que es más del trabajo autónomo que el que pensó el profe. No mucho más, pero bueno, el profe pensó 1 hora, el estudiante pensó 2. El profe pensó 2 horas, el estudiante pensó 3. Fueron algunos equipos que a fin de año, como ya habían tenido algunas experiencias, lo hicieron. Ahora, bueno, vamos a sumar estudiantes hacia al ETAC y hacer alguna de estas propuestas tuyas en la confirmación. Digo, más que, insisto, más que nada es que sea un volumen realizable, ¿sí? O sea, tiene que poder ser realizable en su totalidad. Y tiene que, insisto, estar vinculado con lo que el estudiante tiene que aprender. Con lo mínimo, insisto, estamos pensando en lo mínimo que el estudiante tiene que aprender o saber hacer para aprobar la asignatura. Digo, después ahí hay un largo camino hasta el estudiante de excelencia que tenemos, ¿sí? En nuestras aulas. Pero la actividad planteada en términos del volumen, ¿no? Tiene que estar asociada justamente a el requisito de aprobación, ¿sí? Lo que tiene que saber para aprobar. De ahí en más, puede haber ido más veces a la pileta, puede haber ido a correr por su cuenta, puede haber ido... digo, hay cosas que, esto lo de la pileta es porque ustedes lo proponen, digo, y porque es más complejo y porque tal vez el perfil del estudiante no puede pagarse la pileta, sino que necesita que lo habiliten desde la universidad, ¿no? Pero no es obligatorio. Entonces ahí, insisto, lo toman o no lo toman. Entonces no forma parte de esta, de esta asignación. Hola, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, Ricardo. Sí, te la hice por escrito, pero por ahí Ah, no, no, pero te la facilito porque sí. tenés que leerte un texto que es un plomazo. Que es un plomazo. Nosotros soy coordinador de la carrera de psicología de la FASE. En general, en ciencias sociales y humanidades hay una actividad central que es la lectura. La Ujú. lectura de textos muchas veces complejos y extensos. Mi opinión personal es que siempre subestimamos el tiempo que lleva.
hay un texto, el otro día en un ensayo que hacíamos en nuestra asignatura, para ir bajando textos, caímos en la cuenta que más o menos un texto que dábamos, que tenía 7 capítulos, y llevaba la mitad del cuatrimestre. Eh, la mitad del cuatrimestre a nosotros, si lo volviéramos a leer. Bien, entonces, la pregunta que te hago es si existen algunos estudios empíricos, sean cuantitativos o cualitativos, que permitan establecer un patrón. Ya sé que es muy difícil la universalidad porque hay distintos niveles de complejidad de texto, puedes estar en distintos momentos de las carreras, tener más background para leerlo, pero existen en algunas indicaciones que se puedan universalizar, porque yo como coordinador de la carrera le puedo decir, para que yo le pueda decir a alguien de una asignatura y a mí mismo, Flaco está dando un texto este texto tiene 340 páginas, le lleva el cuatrimestre. Eh, ¿Hay algún fundamento empírico del tipo, mira, leer un texto complejo en la universidad, estudiarlo, repasarlo y aprendérselo para rendir? Una página te lleva 10 horas. Te tiro cualquier boludez porque no tengo ni idea de lo que estoy diciendo. No, es súper importante Mm. la pregunta. Ricardo, a ver, los nórdicos lo tienen, hay como unas métricas, ¿sí? Digo que después, bueno, hay que bajarla a la realidad y hay que, digamos, adecuarlo, ¿no? A los perfiles de cuál es la complejidad de una página en términos de lectura con comprensión, ¿no? Digo, uno puede leer, como vos decías, ¿no? Leer y uno lee así y no entender nada. O leer no solamente para informarse, sino para a partir de esa lectura producir algo, no sé, o producir una síntesis o proyectar algo, digo, eso va a estar asociado en sí mismo con la propia actividad. Es verdad que en las ciencias sociales se presta para esto que vos decís, ¿no? Y bueno, lean los 3 capítulos de no sé qué, pero ¿para qué? No, ¿y por qué hay que leer los 3 capítulos? Digo, a ver, acá puede ser que esos 7 capítulos que llevan un cuatrimestre sea lo nodal de la asignatura y está bien, digo. A ver, lo que hay que tener claro es que no pueden haber ocho autores más con esa complejidad, porque si no, no hay ser humano que pueda dedicarle eso. Digo, ahí hay como una primera decisión. A ver, digo, más allá de esto, de las métricas, digo, ahora con el chat GPT, digo, hay forma de ver cuán es la complejidad, digo, yo invitaría, digo, porque nuestros estudiantes que esto lo tienen como más claro en resolverlo, digo, y nosotros podremos también hacer uso de eso para ver cuál es la complejidad o la mediana de complejidad de determinado texto. Yo creo que lo podemos verificar, digo, siempre con las salvedades del instrumento a través del cual estamos atravesando. Digo, pero insisto, hay una cuestión de sentido común. O sea, de una semana a la otra nadie puede leer 7 capítulos, digo, porque o hace eso o es la única materia que existe dentro del plan de Exactamente. estudio para ese cuatrimestre. Digo, más allá de la complejidad. Digo, y ahí es donde uno tiene que administrar, si esos 7 capítulos son, insisto, nodales para los contenidos que brindan, para lo que el estudiante finalmente tiene que hacer. Bueno, uno dará un capítulo o medio capítulo en función de la complejidad, va a verificar, digo, porque el tema es, lean 7 capítulos, después no verifico, y después lean 4, y se llega, termina el cuatrimestre, la cursada más o menos zafa, pero después nadie se presenta a ningún final porque tiene que volver a leer todo lo que tendría que haber Claro. leído en su momento. Digo, Claro, hay una decisión que nosotros tomamos, por ejemplo, respecto a esos 7 capítulos, que, que fue hacer una ficha de cátedra con algunos otros textos muy extensos. Lo que hicimos fue grabar videos cortos que los simplificaran, etcétera. Ahora, los y las docentes somos muy resistentes, sobre todo en ciencias sociales y humanidades, a que no lean los originales, porque no, nos parece un deber hasta ético que no tengan nuestra versión, sino que, bueno, yo he tenido profesores, los psicólogos, que me han dicho, no, tenés que leer a Freud el original y en la traducción tal, y algunos te decían, si no lo lees en alemán, nunca lo vas a entender. Bueno, y ese prurito,
me imagino yo que me va a ser muy difícil convencer a las y los docentes de que reemplacen textos clave para ellos en la formación del estudiante por fichas de cátedras, teóricos, videos o lo que fuere. ¿Cómo se ve eso desde esta nueva propuesta? Bueno, a ver, para esto que decís, Ricardo, por ejemplo, un dispositivo que me parece que es importante es lo de la bitácora. Digo, porque si uno dice, bueno, para la semana que viene hay que leer 4 capítulos, el docente tira 4 capítulos de no sé qué, pensando que eso, insisto, ¿no? Uno dice, bueno, estos 4 capítulos en 6 horas están resueltos. Bueno, uno hace la prueba a ver cuánto le lleva a los estudiantes eso, haciendo un levantamiento de una actividad específica y mostrando que esa lectura digo, verificada, ¿no? Digo, porque entonces uno dice, ¿leyeron? Sí. Bueno, sigamos con el tema de esta semana. Digo, la verificación o con la presentación de lo que tengan que hacer, llevó 25 horas. Entonces, ahí es donde uno sí tiene que sentarse con el docente y decir, mira, está muy bien, pero hay otras 3 asignaturas que los estudiantes, según plan, tienen que hacer. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Digo, eso coexiste insisto, en un ecosistema donde hay otras obligaciones académicas para llevar adelante. Entonces, en esto creo que hay que volver, digo, la discusión tiene que volver a la esencia de para qué le pido esos 7 capítulos. Porque tiene que tener un conocimiento exhaustivo y literal y desde la voz del autor, porque sin eso no es psicólogo. ¿No? Digo, que esa puede ser una decisión, digo, y tiene que ver con el perfil de psicólogo de la Universidad Nacional del Comahue. Digo, a ver, acá cada uno no es una mini carrera, digo, eso es como un primer, digo, cada asignatura no es una mini carrera, es un componente que tributa y contribuye a tener un buen psicólogo, un buen profesor de educación física, un buen licenciado en economía. Y tenemos un rol. Digo, nosotros estamos a lo que es un psicólogo contribuyendo a esto, que tenga la capacidad de, no sé, de analizar. Bueno, entonces nosotros tenemos que lograr o estamos contribuyendo a eso. ¿Cómo lo hacemos? Y ahí es donde entra la libertad de cátedra. Digo, nosotros lo podemos lograr o con los videos, o con los textos, o haciendo ejercitación en el aula, o que ellos hagan un trabajo en grupo y hagan una simulación e identifiquen voces de autores diversos. Digo, ahí está toda nuestra libertad. Lo que no podemos es no cumplir con la obligación de que ellos tienen que tener la capacidad de, que es nuestro rol. Digo, y volviendo a eso, que es como lo original de por qué estamos donde estamos, digo, porque, insisto, nosotros no estamos porque somos, sino porque se supone que estamos contribuyendo a otro en su formación, es barajar un poco y dar de vuelta. En las ciencias sociales esto se presta bastante, digo, ¿no? Para que el barrilete remonte muy alto y que le agrego, porque en el año anterior no me vinieron fuertes con tal tema, y entonces yo refuerzo con tal autor y refuerzo, y eso se va haciendo un paquetón que es imposible de desarrollar. Digo, mostrarlo, digo, más allá de que la problemática de la brecha entre duración teórica y duración real es multicausal, digo, interviene ¿Se trabó, no? Sí. Sí, a ver. Estos tiempos también hay que calcularlos. Uy, se desconectó. A volver. Sí. En general tiene muy buena conexión, Pablo. No sé qué ha pasado. ¿Alguien tiene el WhatsApp de él y le Sí, puede sí, sí, acá nos estamos Ah, comunicando.
Y ahí puso que está tratando de entrar. Bueno, gracias. ¿Sale Santi para ser admitido? Ahí lo admitimos nuevamente al profe. Gracias, José Luis. Estás muteado, Pablo. Perdón que se me cayó, se me cayó la Sí. señal. Perdón, Ricardo, no sé No, si... me respondiste todo lo que te había preguntado. Solo una cosita de las preguntas que te hice, quería saber tu opinión. Yo cuando iba a una cátedra, cuando era estudiante, iba a una cátedra, y eran todas fichas de cátedra y me decían estudien de los teóricos, me pareció una cátedra de muy mala calidad. Tengo yo también el prejuicio de que si no me dan los textos me están faltando el respeto, que me dejen ir al original. Y sé que muchos docentes comparten ese prejuicio. Mi pregunta era, ¿cómo verá los evaluadores, sea Coneado, sea quien fuere, que en una cátedra haya pocos textos, muchos videos, muchas clases, muchas fichas de cátedra no evaluadas por nadie? Esa era la pregunta. Y digo, a ver, en esto, digo, las carreras que están reguladas, digo, ahí entran insisto, en otra situación que tienen que ver con los estándares, ¿no? Y con qué es lo que el estudiante efectivamente tiene que saber, dividido en los distintos componentes en los que la disciplina se organice, ¿no? Y sobre todo los mínimos esos de horas de presencialidad. Digo, a ver, acá hay una situación en la cual qué es lo que efectivamente el estudiante tiene que aprender es una decisión que en el caso de las reguladas está como más estandarizado, pero también la actividad que el docente proponga, digo, porque uno también en las 4 horas de clase puede plantear actividades en las cuales puede transitar esos textos, no todos, pero no sé, algunos, o generar, digo, o generar la gimnasia para que el estudiante contraste cómo es aprender de una ficha y cómo es aprender de un texto, digo, y cuáles son las diferencias, que tal vez es por donde hay que ir, digo, ¿no? Como para marcar ciertas diferencias sin necesidad de ir absolutamente por todos, digo, porque acá la cuestión, a ver, el crédito lo que marca es la cuestión del tiempo, ¿no? Y temporal, y nos da esa finitud de que hay un tiempo sobre el cual podemos trabajar. ¿Qué es lo que mejor podemos hacer sobre ese tiempo? Digo, nosotros hemos aprendido en otro formato donde el tiempo no era tan central. Digo, no sé si eso fue bueno o fue malo, pero también nosotros y el contexto en el cual nosotros nos formamos era diferente. Digo, y eso no es un dato menor a la hora de pensar que tenemos un perfil de estudiante, hay un perfil de sociedad, o sea, hay una sociedad en la cual estamos interactuando, y eso siempre en nuestras manos está la decisión de qué es lo que vamos a proponer, porque insisto, eso es una decisión del docente, ver cómo eso juega a la hora Claro. de tener en cuenta esta variable que antes no se tenía en cuenta. O sea, si Sí. había más y te fijabas cómo lo resolvías. No, no, incluso había una actitud, yo fui víctima de esa actitud, de que docentes que iban a la clase hablaban de cualquier boludez, total, después vas y te lees el texto. Ujú. Ahora tiene que invertirse eso. El tiempo que estemos juntos lo podemos dedicar a leer el A texto. otra cosa, sí, sí. Digo, Sí, a ver,
A ver, esto puede ser más o menos autónomo, pero insisto, lo que hay que revisar es qué es lo que nosotros estamos comprometidos a que el estudiante aprenda en nuestra asignatura. Y eso es lo mínimo que tenemos que, eso es lo que no podemos, me parece que no podemos dejar de lado. Podemos Perfecto. revisar con qué actividades nosotros creemos que aprende eso o da cuenta de que aprendió eso que tiene que aprender. O sea, ahí podemos variar. Pero lo que no podemos es que al finalizar la asignatura no demuestre y acredite lo que tiene que haber aprendido Perfecto. mínimamente, ¿no? Perfecto. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? No, por favor, Ricardo. Nati, ¿querés contarle? Porque la Facultad de Economía había elegido en cierta forma la licenciatura en Economía, creo. ¿Querés, Nati, contar un poco? Estoy acá. Buen día. Sí, nosotros desde la facultad recién estamos arrancando con todo el tema de adaptar o empezar a pensar en los programas, en los planes de estudio. Por suerte en la Facultad de Economía tenemos en todas las carreras comisión de seguimiento curricular, entonces yo creo que desde ahí vamos a poder trabajar bien. Cuando pasamos la información a los directores de departamento, nos dijeron que en el departamento de economía estaban trabajando ya en la modificación del plan de estudio, teniendo en cuenta el sistema de crédito. Así que como para empezar, vamos a empezar a trabajar con la licenciatura en economía, que creo que por ahí está Emilia, no sé si está, yo la vi que estaba conectada. Y para el próximo encuentro también quieren también trabajar en otra carrera más, así que para el próximo encuentro van a estar otros directores. Pero la idea es que a partir de lo que presentaste hoy, más el video del otro día, empezar a trabajar, a hacer los formularios, estos cuestionarios que planteabas. Y no sé, Emilia, si querés hacer alguna pregunta o... Bueno, buen día de nuevo. Bueno, En realidad también les cuento que estoy en la dirección de departamento desde febrero, entonces está también en está conectada Laura Lanfre, que estaba en el equipo de dirección de departamento la gestión anterior, y también, bueno, no está conectada, pero María Dulce Enríquez, que es la coordinadora de la carrera de Economía. Eh, entonces, bueno, yo me estoy poniendo en autos de esta propuesta. Me pareció muy interesante, tomé notas y espero si comparten después el PPT. Y sobre todo, bueno, algo que me parece muy interesante y que venimos conversando como en todas las ocasiones en las que nos reunimos, es esta cuestión de, bueno, de nuestros números, ¿no? La dificultad de nuestras chicas y chicos para graduarse y cómo es muy difícil hacerse como de una idea, comprometerse con una idea de futuro que implique un trayecto de 8 o 9 años por la universidad. Entonces, bueno, me parece que en ese sentido es más que propicio el clima para estas modificaciones. Entonces, de momento estoy como asimilando toda esta información y bueno, y estamos con mucha disposición para el trabajo con Laura. No tengo muchas más preguntas porque honestamente me estoy poniendo en autos, pero bueno, agradezco la presentación y bueno, y sin duda seguiremos trabajando. Hola, buen Gracias, día. Emilia. Estamos trabajando junto con Emi y con Dulce en el cambio. Nosotros lo que estamos haciendo en realidad es un cambio de plan de estudio de la licenciatura en Economía. Nuestra licenciatura en Economía es muy nueva. En realidad, si bien el plan de estudio es del año 2013, recién se puso en marcha en el año 2020. Que se puso en marcha en el 2020, el tercer año, y el año pasado tuvimos nuestro primero y único egresado hasta el momento. Hay dos chicos más también en proceso de tesina avanzado, pero bueno, hasta ahora solamente tenemos un egresado. Y nuestros números son muy pequeños porque son muy pocos los estudiantes que están en cuarto y quinto año. Eh, Grupos de 8 o 6 estudiantes en cada año. Pero bueno, de todas formas, nosotros como, bueno, como toda puesta a punto, cuando empezamos a
a desarrollar la carrera, nos dimos cuenta de bueno, que había algunas cuestiones que era necesario ajustar del plan de estudio, eso también lo fuimos conversando con los alumnos, entonces lo que hicimos fue hacer la propuesta de cambio de plan, pero ya como, digamos, pensándolo desde los créditos. Y lo que nos llamaba la atención, que es un poco lo que vos planteabas, Pablo, al principio, era la cantidad de horas que requiere, porque nos dan 48 horas semanales. Entonces, también nos parecía que era completamente incompatible con una vida normal, pero eso es un poco pensando en lo que hoy tenemos. Y es muy interesante esta de visibilizar y de no pensar que los chicos tienen que estar dedicados su vida completa, entera, o sea, no poder hacer ninguna otra actividad cuando pasan por la universidad. Entonces me parece que eso es súper importante tenerlo en mente para en este momento, por lo menos en el que estamos nosotros en el planteo del cambio de plan de estudio, pensando en, bueno, qué actividades y qué propuesta de materias, de recorrido a las materias, porque también una cuestión que nos pasa es que hay muchos contenidos que se van duplicando entre las distintas materias o que ya se supone que deberían venir del secundario y que nosotros los volvemos a dar, a veces porque, bueno, vienen con alguna dificultad también del secundario, pero bueno, eso es todo un recorrido que también tenemos como que ir desarrollando y de pensar bien, bueno, ¿cuáles son esas prácticas, esas actividades, esos conocimientos que deben estar acreditados desde la universidad para después volverse un licenciado en economía? Entonces, bueno, estamos un poco en ese trayecto, hicimos ya el cuadrito que mostraste al principio de la traducción entre las horas cátedra o las horas frente al aula y las horas adicionales, bueno, y nos está dando cosas medias complicadas, así que bueno, estamos trabajando sobre eso. A ver, Laura, a ver, ese sin duda que digo, es el desafío, digo, es mirar a ver qué es lo que. Digo, al preguntarnos por el tiempo y preguntarnos individualmente por el tiempo es donde empiezan a aparecer estas duplicidades. Que insisto, a veces duplicar es necesario porque hace falta sentar, pero otra vez porque apareció duplicado por la falta de coordinación entre las partes. Digo, 30 y algo de horas a la semana es un montón, digo, de horas por los 5 días, pensando que esto, ¿no? Que es un estudiante que le puede dedicar eso, ¿no? Pero bueno, el plan de estudio está pensado para un estudiante ideal y está bien, pero también nuestras planificaciones tendrían que ir en esa línea, ¿no? 30 y pico de horas ya es un montón. O sea, si uno en 30 y pico de horas por semana durante todo un año académico no puede lograr determinados resultados multiplicado por los años que dura la carrera, creo que no estamos en, en la buena senda. Digo, hay que poder administrar eso de alguna manera, ¿no? Para que se vuelva, insisto, algo realmente inclusivo, digo, porque si no los que quedan, digo, son personas que tienen probablemente determinado perfil, ¿no? Familiar, socioeconómico, y por otro lado también tal vez determinadas características personales, digo, y el resto, pero eso es demasiado excesivamente elitista, digo, tal vez es eso lo que se quiere, digo, pero hay que ser conscientes de que es así, hay que blanquearlo, digo, ¿no? Uno dice, no, yo quiero los mejores de los mejores. Y realmente, bueno, si se queda el 70% en el camino, no es un tema. O realmente uno lo que quiere es tener buenos licenciados en economía que sepan lo que tienen que hacer, después continuarán en especializaciones, en maestrías, digo, y en esto estarán los que son muy buenos, digo, porque naturalmente, porque pudieron, porque los sostuvieron, porque ya venían con determinadas características, y hay otros que van a ser licenciados en economía, digo, que van a poder competir con cualquier otro licenciado en economía. Por un buen laburo, por un buen espacio de desarrollo profesional, más liberal, o lo que sea. El tema es ese, ¿no? Si uno está, si la sumatoria de las voluntades individuales que constituimos como espacio, ¿no? De formación, lo que nos lleva es a la creme de todo esto, ¿no? Y eso, entonces el que llega va a ser ese, nada más. Pero tenemos que ser conscientes que estamos formando eso, ¿no? Y si es eso efectivamente lo que queremos, ¿no? Como universidad pública, ¿no?
Digo, ahí hay como un debate, sin ir en desmedro de la calidad, digo, porque yo acá no digo, no, bueno, hagámoslo porque vienen flojos de acá, trabajan, laburan, tienen que cuidar a los pibes, no sé qué, y entonces, no, a ver, hay unos mínimos que es el compromiso que tenemos para tener un licenciado en economía. Pero a ver, eso puede ser alcanzado por A, B, C o D camino. Digo, ahí lo que tenemos es que todos ponernos, ¿no? Para que pueda ser realizable en ese tiempo y revisar si le proponemos A, si le proponemos B, si le proponemos C, qué es lo que le proponemos para alcanzar esos mínimos. Creo que es nuestra responsabilidad, insisto, somos una universidad pública y entonces tenemos un compromiso, me parece, más fuerte que en otras instituciones donde se pueden dar otras licencias, ¿no? O porque forman elite, o porque, no sé, porque les interesa el negocio, porque digo, acá tenemos que pensar en los ciudadanos que formamos, en las personas que formamos y en los profesionales que formamos también, ¿no? No, tal cual. En realidad nosotros lo que veíamos es esta exageración de la cantidad de horas en el programa actual que tenemos. Por eso también planteamos la reforma, pensando también en una cuestión de ser competitivos con el resto, porque otra cuestión que estamos viendo nosotros en la universidad es que está disminuyendo la matrícula y porque hay un montón de alumnos que se están yendo a otras universidades, principalmente Ujú, universidades privadas donde las carreras son más cortas, ujú, donde tienen más acceso de cursado virtual. ujú. Entonces también pensando, digamos, desde esa mirada inclusiva que vos estás planteando, que nosotros queremos ser una universidad que está en el territorio con estos, digamos, los ciudadanos a los que nosotros llegamos y que son de diversas características y que nos parece muy importante que podamos, digamos, ofrecerles esa posibilidad de después desarrollo profesional. Y eso, entonces, teniendo en cuenta eso, es que planteamos el cambio de plan de estudio, tratando de llevar la carrera a 4 años y medio, con un título intermedio que también le dé las posibilidades a, a los chicos y a las chicas de tener un trabajo por lo menos a los 2 años y medio de comenzada la cursada, y plantear esta situación de que no, o sea, no puede ser incompatible con trabajar. Digamos, esa es un poco la mirada también que nosotros tenemos. Nosotros estamos trabajando desde la comisión de seguimiento curricular, que como también no tenemos un solo egresado, la verdad es que nuestra falla es la poca participación de los alumnos. Eh, que bueno, un poco lo que nos vamos a llevar también de la charla es que sí o sí tenemos que incorporarlo ya mismo, porque es una voz súper importante. A ver, De hecho, los alumnos nos hicieron una propuesta de cambio de plan, porque tenemos mucho, como somos pocos docentes y son pocos estudiantes, la verdad es que tenemos una relación bastante estrecha. Eh, pero bueno, no los incorporamos formalmente, que es lo que tenemos que hacer ahora. y digo, a ver, en esto, insisto, tenemos que ver cómo lo hacemos, o sea, tenemos que sacar buenos profesionales, buenos ciudadanos, buenas personas en un tiempo razonable. Digo, hay otras instituciones que están formando y uno no ve en los diarios, no se acepta licenciado en economía de la siglo XXI. Digo, consiguen laburo, digo, porque evidentemente las herramientas las tienen. Entonces, digo, no sé, somos la universidad pública, formamos además de para el mercado laboral, formamos ciudadanos, pero todo eso también tiene que suceder en un formato real. Digo, hay que ser realistas, digo, no, insisto, no es bajar la calidad, es revisar esto, lo que pedimos. ¿Y para qué lo pedimos? O sea, pareciera que pedimos exageradamente. Digo, y entonces hay que ver eh, qué es lo que es efectivamente necesario para formar a un buen licenciado en economía y nada, y tal vez tengamos que dejar algunas actividades que estamos proponiendo que son reiterativas, que tal vez no son pertinentes para para nuestra asignatura, pero nosotros consideramos que, yo creo que a ese consideramos no, acá no juega, digo. Nosotros tenemos un mandato en relación a nuestra asignatura, a la asignatura que dictamos, nuestra asignatura, con determinado elemento del perfil de egreso. Y a eso es a lo que nos tenemos que ceñir. Y con los créditos, eso tiene que suceder en determinado tiempo. Esas son las limitaciones que tenemos, los contenidos que tenemos que hacer efectivos en nuestros y nuestras estudiantes, y cuando haya
una asignación de créditos, que eso debería suceder aproximadamente en 150 horas, no en 300. ¿Sí? No son 150, serán 170, serán 140, serán 100, digo, pero no son 300, no es el doble. Digo, esto de que no, es en realidad siempre una hora más multiplicado por la semana, multiplicado por todas las materias que están, eso hace un paquetón de que es una carrera nueva, además adosada, ¿no?, a la carrera existente. Digo, es una oportunidad para, insisto, para revisar y reflexionar, y nos interpela como docentes sobre lo que pedimos y para qué lo pedimos, y que tendríamos que tratar de verificar con nuestros estudiantes qué complejo es lo que pedimos nosotros, y si no hay otra actividad que es menos compleja, pero que alcanza el mismo resultado de aprendizaje que estamos buscando, ¿no? Sí, nada, y una cosita más, nosotros por ejemplo en la carrera de contador público tenemos la resistencia de los docentes que no quieren acomodar o consideran que este ajuste hace a lo que vos decías recién, que creen que es como bajar el nivel o bajar el estatus, por ejemplo, de contador público. Entonces cuesta trabajar. A mí me parece que es súper importante también tener la participación de los docentes, de los estudiantes de último tramo. Pero bueno, en las comisiones de seguimiento están los estudiantes, así que nada, ahora vamos a tratar de empezar a trabajar. A ver, Natalia, con esto cuando uno lo pone negro sobre blanco y cuando los estudiantes nos dicen que les lleva 48 horas, digo, ahí hay algo para pensar. Digo, está bien, una carrera regulada como la de contador público, digo, tiene unos estándares, digo, pero hay unos tiempos, digo, se supone que uno tiene que poder formar un buen contador público en los 5 años que está previsto, ¿no? Con unos tiempos, digo, insisto, a ver, en esto, ahí se genera la tensión con las universidades privadas que también acreditan, ¿eh? Digo, no, yo no conozco casos de universidades privadas que no acrediten, ¿eh? Y no tengo nada para decir de la CONEAU en relación a la seriedad con la que se maneja. Digo, entonces, digo, nosotros formamos desde otro lugar, porque insisto, somos una universidad pública, pero no puede haber un desfasaje tan importante en relación con otros, ¿no? Entonces, Tal insisto, si cual, nosotros aparte de vamos a formar. blanquear, si Sí, a nosotros en todos los estudios se ve que la duración real de la carrera no es la establecida en los planes de estudio, o sea, que es pero por eso digo, blanquear a ver, la si realidad. para el contador público de la Universidad del Comahue, que es el sumum del sumum, digo, la carrera son 8 años, lo que hay que hacer es blanquear que nosotros formamos los mejores contadores públicos nacionales de toda la Argentina en 8 años. Entonces, el que elige sabe que viene para ser un contador público que le va a llevar 8 años, pero que va a ser el acabose del planeta, ¿no? O sea, va a ser requerido. Digo, pero eso hay que, o sea, uno no puede decir que forma un contador público en 5 años, ¿sí? Igual que lo dice otra institución, en otra institución eso sucede, y en la nuestra lleva 8 o 9. Porque entonces hay algo, digo, más allá de lo multicausal, insisto, y que tal vez el perfil de uno, del otro, etcétera, un montón, pero hay algo en la planificación que no está resuelto, ¿sí? Y es sobre lo que nosotros, yo no puedo resolverle la vida al estudiante que viene al aula dándole una beca para que no tenga que laburar o para que lo puedan ayudar en la casa y no tenga que tener que estar cuidando a la familia. O sea, no está al alcance mío, docente, universidad, hacer eso. No le puedo mejorar su contexto. Digo, lo que sí puedo hacer es una planificación acorde, ¿no? Digo, eso es lo que está en nuestras manos y eso es lo que interviene esto. Digo, que no soluciona, puede probablemente mejorar determinadas situaciones y en algunos casos bastante, ¿eh? Digo, y en otros, nada, los indicadores son los indicadores, el perfil de estudiante es el que tenemos, la sociedad es la que tenemos, ¿sí? El contexto es el que tenemos, pero desde la universidad creo que algo tenemos para hacer en relación con esto. Tal cual. Muchas gracias, Pablo. Bien, no sé, ¿hay más consultas? ¿Hay alguien más que tenía que presentar algo? Bien, re puntual, 11:04. Bueno, la verdad que muchísimas gracias a todos los que presentaron, a todos los que participaron y en especial, Pablo, por tu claridad. La verdad que yo le digo a los chicos,
Sí, claro, clarísimo. La verdad que bueno, yo creo que realmente, o sea, la sensación es que esta formación realmente que nos estás dando nos ayuda muchísimo desde el punto de vista que vos lo planteas con toda la sencillez, con toda la humildad, con todo lo del llano, creo que bueno, vamos a llegar a buen puerto. Haremos todo lo posible, Pablo. Bueno, yo lo seguiré acompañando, digo, cuando hay dudas, sin duda que generamos espacios o por carrera, ¿sí? Digo, la idea es esto, como planteó Mariana, ¿no? Cuando uno lo ve en un caso, hay cuestiones que se repiten, digo, ¿no? O sea, necesariamente, digo, y eso resuelve ya incógnitas o futuras o presentes en relación con esto, digo, estos espacios de socialización siempre me parece que son buenos, ¿sí? Bien, ahí escribió Sebastián, el secretario académico de turismo, que ahora saben para dónde seguir en la Facultad de Turismo, que creo que la carrera que hacían era la licenciatura en turismo. Bueno, el 7 de abril nos volvés a repetir el plan de trabajo para las otras unidades académicas. A la tarde, yo igual mando todo. Bueno, Bien. muchísimas gracias a todos y en especial Pablo a vos. Bueno, perfecto. Dale. Que sigan bien. Adiós. Chao, hasta luego. Chao, chao.